Es que no estaba grabando. Entonces, lo que les decía, ustedes hasta ahora van en el primer nivel de bachillerato y lo importante es que puedan acoplarse lo más rápido posible a estas estrategias, dependiendo de si van a durar más, de si no. Bueno, el caso es que estamos estudiando y no podemos parar nuestro proceso. Entonces, me alegra mucho que estén acá más cohesionados como grupo y que ojalá sigan así. Hoy entramos a ver las sesiones del segundo periodo y este segundo periodo espero que ya lo sepan y si no lo saben pues les informo que va hasta el 19 de junio. ¿M? Empieza hoy 27 de abril. Iniciamos con la semana número 11 o el tema número 11 y terminamos en el tema número 20. Entonces, para ese tema número 11 del día de hoy, tenemos las teorías de la evolución. ¿Por qué digo teorías de la evolución? Porque son diversas, porque hay varias teorías que se han preguntado de dónde viene el ser humano. Entonces es necesario que ya hayan ustedes revisado. Este se les publicó un poco tarde porque le había puesto que se publicara para hoy a las 7:30 y resultó que lo había programado para que se publicara mañana a las 7:30. Entonces inmediatamente me di cuenta, pues corregí. Entonces disculpen por el retraso, pero la verdad es que no me había dado cuenta, pues. Entonces que revisen, les recomiendo que revisen el material para poder realizar la actividad de clase de hoy. Entonces, bueno, vamos a las teorías de la evolución. ¿Alguien sabe quién es este señor? Darwin, gracias Camilo. Bueno, gracias Camilo y Nixon por la participación. Voy a ser un poco más insistente con la participación en este periodo. ¿Por qué? Porque por allá me doy cuenta que no son ustedes, pero algunas personas me han confesado que se han quedado dormidas eh, en medio de la clase. Entonces es necesario que estén pendientes, que estén ahí, porque por algo pierden las evaluaciones. Es necesario que estén pendientes de su proceso y más estando en casa. Entonces, les digo, no son ustedes, son estudiantes por allá de otro país, pero por favor, pendientes. Les voy a molestar un poco más con la participación y voy a dar más cabida a que ustedes puedan hacerlo y pues claramente se va a valorar con un incremento en la nota. Entonces, sí, señor, Charles Darwin. Y él, junto con un señor que se llama Albert Wallace, indagaron sobre la teoría de la evolución del ser humano. Entonces, pero no indagaron así como que un día se despertaron y ya el otro día querían indagar sobre la teoría de la evolución. No, sino que ha sido un proceso de varios años también para ellos preguntarse y llegar a esta conclusión de la evolución. Yo sé que ustedes ya saben como la generalidad y es que se desciende del mono, ¿m? Pero entonces importante, no es la descendencia del mono que hoy conocemos, sino que somos descendientes de un animal de 4 patas peludo con cola, probablemente que vivía en los árboles, ¿sí? Y entonces se asocia con lo que conocemos hoy como mono, pero entonces no es el mono como tal. ¿Y por qué a este señor y a Albert Wallace les dio por indagar sobre la evolución? Porque hasta este momento, que fue el siglo XIX, eh, todos los científicos habían aceptado otra teoría de la evolución y no la habían controvertido. ¿Cuál es esa otra teoría que había sido aceptada sobre el origen del ser humano?
Hola. Está muy fácil, imposible que no. Bien, Felipe. Bien. Ah, el creacionismo, eso es porque están viendo la guía. No mentiras, pero sí, el creacionismo y respecto a eso, Adán y Eva. Entonces, se había aceptado por muchos años, incluso, como les digo, no solo la religión, sino los estudiantes de la ciencia, perdón, los teóricos de la ciencia, como también este señor que se me olvida, Da Vinci. ¿M? Ellos habían aceptado la teoría de la religión católica como, digamos, evolución o como nacimiento, no evolución, sino nacimiento del ser humano. No la habían controvertido y Charles Darwin empieza a darse cuenta que antropólogos o científicos profesionales como arqueólogos, ¿sí? Que estaban tratando de buscar huesos fósiles de otras especies, encontraron huesos fósiles de otros seres humanos. Y entonces encuentran huesos de otros seres humanos y se dicen, bueno, ¿desde hace cuánto están esos huesos aquí? Y asimismo se dieron cuenta que sus características eran diferentes entre los huesos, digamos, que se encuentran en un lugar, lo que hoy se conoce como continente o como país, ¿sí? En un espacio, y características diferentes en otro tipo de espacio, eh, de ciudad o de continente. Entonces, los primeros huesos fósiles que se encuentran, digamos, los huesos más antiguos, cuando ya se someten al estudio después de haber sido encontrados, se reportan desde hace 3.9 millones de años, que son los Australopithecus, ¿m? Como los primeros eh, seres con las características parecidas al humano, y se ubican en África. ¿M? Estos son los huesos, digamos que, bueno, perdón, este es el lugar donde se encuentran los huesos fósiles más antiguos del mundo, por esta zona que les estoy indicando. Entonces, según esas características de esos huesos de los Australopithecus que se encuentran allí, se dice que ese fue el primer ser humano, porque se cataloga como una especie diferente a las otras de otros animales. Sí, Australopithecus entonces como el primer humano. Pero entonces ese Australopithecus no era muy parecido a los humanos que somos hoy en día. ¿M? Vamos a ir más adelante para ver qué más nos encontramos. Entonces tenemos al Homo habilis, que sus características son diferentes a las del Australopithecus y sin embargo los dos se consideran como seres humanos. ¿Por qué características se consideran como seres humanos? ¿Qué creen ustedes que diferencia a los seres humanos de las otras especies? Váyanlo escribiendo en el chat, por favor. Entonces, bueno, Felipe, vas por ahí bien. Bueno, se encuentra, caminan en dos piernas, el racionamiento, el intelecto, bien, bien, bien. Listo. Esas características están acertadas y ya les voy a ir complementando sus participaciones. Entonces, el Homo habilis, vengan, ¿qué pasa si amplío esto? Ah, bueno. Según las características de los huesos encontrados, se, se cataloga hace 2.5 millones de años y se ubican también en África, es decir,
Tengamos en cuenta un dato y miren hoy África como está de sometida y explotada, digamos, a órdenes de los países que se consideran potencias o desarrollados y vea que todas esas potencias o esos países que se consideran desarrollados vienen de acá, del continente africano. El continente africano ha sido muy discriminado. Ya, entonces el Homo habilis es esa otra especie, diga, perdón, otra variación de la especie humana. No, no otra especie, el término fue impreciso. Por aquí tenemos al Homo erectus y va más o menos a esa característica que señala Nixon de que caminan en dos piernas, ¿sí? Y que empiezan a caminar erguidos. Si se pueden dar cuenta, las otras especies que son mamíferas cuadrúpedas pues caminan agachadas con sus pies en el piso y sus manos también. En cambio, una característica que nos diferencia a los seres humanos, desde el Australopithecus hasta el Homo sapiens sapiens, es que caminamos erguidos. Bueno, entonces el Homo erectus ya es otra variación de la especie que se encuentra, que se va expandiendo, ¿eh? A nivel territorial, probablemente porque hubo, no es que sea lineal, ¿sí? Porque tienen esos nombres. Bueno, porque la mayoría de los estudios científicos se hacen en Europa. Entonces, Europa en su momento hablaba latín, ¿sí? En el Imperio Romano hablaba latín. Entonces, cuando estos señores Darwin y Wallace o los, digamos, los intelectuales que ustedes conozcan de la edad moderna, pues rescatan el lenguaje latín, la lengua latín, perdón, como, como lenguaje científico, ¿sí? Entonces, Homo erectus quiere decir humano que camina erguido, pero no lo iban a poner así porque les parecía muy coloquial. Entonces lo traducen al latín. El latín se considera como lenguaje científico. Entonces, más o menos esa es la historia de los nombres. ¿Sí? Toda la ciencia se basa más o menos en esa lengua. Es buena pregunta, es una curiosidad ahí como extraña. Listo, entonces se van expandiendo a nivel territorial, probablemente porque entre el Homo habilis y el Homo erectus empezaron entre ellos mismos a mezclarse, ¿m? A tener relaciones sexuales y reproductivas. Entre el Homo habilis y el Homo erectus no es que el Homo habilis está hoy imperando en el mundo y ya en un año los Homo habilis tienen a Homo erectus. No, es un proceso, ya van viendo el tiempo, ¿no? Casi de 1.000 millones de años. Bien, este, ya, entonces estamos viendo la diferencia aquí entre una especie, una variación de la especie que se llamó Neandertal y vamos a ver entonces aquí cómo eran los Homo erectus. ¿M? Vamos cambiando físicamente en los rasgos, ¿no? Y es que hay este mestizaje y estas relaciones sexuales reproductivas y entre esas mismas, digamos, generaciones que empiezan a nacer, pues una especie va teniendo predominancia y digamos que las especies que no sobrevivieron eh, hicieron que otras predominaran, que otras fueran masivas, tuvieran
el dominio, ¿sí? Fueran más fuertes que las otras y por eso no murieran y por eso sobrevivieran. Por ejemplo, al día de hoy, nosotros los seres humanos que estamos construidos en este momento en el siglo XXI, somos quienes estamos imperando en la cadena evolutiva. Pero quién sabe si en 100 millones de años, 100, qué otro tipo de seres sean los que estén imperando. O si siguen siendo seres humanos, pero con otro tipo de variaciones. Por ejemplo, dicen que para dentro de una época futura, muy futura, podríamos nacer sin lo que recubre los oídos, sin orejas. ¿Por qué? Porque como seres humanos en este momento estamos acostumbrándonos mucho a utilizar audífonos. Quiere decir que no utilizamos las orejas para, digamos, codificar el sonido, sino que utilizamos los audífonos para eso, ¿sí? Para que el sonido sea mucho más interno, entre más a nuestras cabezas. Entonces se dice que ya no estamos usando las orejas como especie en la evolución, como variación de la evolución, y posiblemente después ya no vayamos a nacer con orejas. Una pregunta, ¿la evolución del ser humano en qué época se dio? Digamos, después de la separación de la Pangea. Ah, bueno, bien, Felipe. Acuérdense que estábamos viendo el tema de las placas tectónicas y las eras geológicas. Entonces, dense cuenta que los dos temas van muy unidos. Ya voy, Felipe, ya te respondo eso con una imagen. Bueno, entonces vemos la característica, ¿no? Que se expande territorialmente. Se dice que el Neandertal fue una de esas especies que se mezcló con el Homo sapiens y que no prosperó, que el Homo sapiens fue el que lideró la cadena de la evolución. Ah, les estaba contando. También se dice que es posible que los humanos nazcamos más adelante, como les digo, en un futuro muy lejano, hablando de cientos de años, nazcamos sin pulgares, ¿m? Porque de una u otra forma nos están utilizando para lo que se usaban, que era para facilitar nuestro uso con las herramientas de trabajo. Entonces, se dice que el ardental que les acabo de mostrar es, no duró muchos años, no duró muchos años respecto de las otras especies que le vienen atrás, porque perdió su fuerza, digamos, su presencia contra el Homo sapiens. Y el Homo sapiens es más o menos lo que conocemos hoy en día, las características humanas que tenemos hoy. ¿M? Digamos, bueno, este señor que está aquí no es muy parecido a un familiar suyo, pero se empiezan a perfilar esas características, ¿sí? Ya no hay tanto pelo en el cuerpo, está la predominancia de cabello pues en la cabeza o, o en sectores específicos de la barba, ¿m? Y ya somos erguidos por completo y de pronto otras características que ustedes van a ver en su material de trabajo. Entonces, como ven, ya expandido por todo el mundo. Ahora, sí, señor, claro, fue después de la separación de la Pangea, porque recuerden que teníamos, teníamos una formación del mundo después de la separación de placas y teníamos una formación de las especies. Recuerden que la especie que imperaba mucho antes de que digamos, estuvieran los dinosaurios, por ejemplo, o mucho antes de que imperaran los mamíferos, fueron los peces. Esa fue la primera
digamos, generación de especie de la vida a nivel general en la Tierra. Entonces, ya, entonces se dice que, claro, en esta era paleozoica nacen los peces y lo que tiene que ver con los moluscos y la vida en el agua. Primero, las primeras especies que hubo, eso lo vimos el periodo que acaba de pasar. Las primeras especies que habitan en el mundo son pues los insectos y las bacterias como vida, pues primeras señales de vida. Luego avanzamos hacia los seres acuáticos, más adelante los dinosaurios y más adelante los mamíferos, hasta llegar al día de hoy. Solo que esta imagen no se ve muy bien y no encuentro otra que nos lo ilustre. Pero sí, para la pregunta de Rosero, la separación de la Pangea tiene que ver con esto. Si no se hubiera separado la Pangea, de pronto no nos hubiéramos podido establecer como especie en el mundo, porque la separación de la Pangea dio para que también hubiera separación de territorios, no hubieran movimientos sísmicos. ¿M? Ya, entonces acá de pronto se ve más claro. ¿M? Estos son, digamos, la formación de la Tierra a nivel de billones de años, porque existimos eh, hace una cantidad de años que es inimaginable en este momento para nosotros como seres humanos. Ya después empiezan a nacer en el Paleozoico, ¿sí? Seres acuáticos, como les digo, y esto empieza a evolucionar hasta llegar al mundo que conocemos hoy en día. Entonces, por ahora tengo que dejarles, no me puedo demorar más porque tengo clase con el 3 antiguo. Entonces necesito saber si tienen preguntas. ¿No? Listo. Nos remitimos pues por favor a lo que tiene que ver con su material de hoy. Ver los videos, están muy interesantes. ¿Quién fue el primer ser humano? Y 5 preguntas frecuentes sobre la teoría de la evolución, es decir, 5 mitos que existen sobre la teoría de la evolución y en el video se derriban. Luego acudir a la actividad de clase y luego a la tarea. Tienen hasta las 4 de la tarde para entregar la actividad de hoy, porque hoy vamos a realizar una actividad del día del idioma. Entonces, a las 10 tienen videollamada con su directora de curso, es decir, la profe Sharon, y vamos a realizar ahí un jueguito bien interesante del día del idioma para que nos dispersemos y abramos el periodo con toda la energía. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Bueno, ir revisando su material, si alcanzan a responder algunas cosas bien, pero la idea es que a las 10 en punto estén con Sharon conectados y dispuestos para jugar. Este juego, su duración es de 10 de la mañana a 11:30 y por eso hoy se les amplía el tiempo para que entreguen su actividad de clase. Bueno, entonces atentos a Sharon, por favor, ahorita a las 10 de la mañana y conmigo ya terminan clase. Que tengan un buen resto de día. Hasta luego. Bueno, pues.